clase hoy les voy a presentar. Dasayev les comentó que había habido un inconveniente con la presentación. De hecho, ya está lista, pero el formato de la presentación oculta parte del texto y pues nosotros buscamos que ustedes tengan el material de calidad, ¿no? Arreglan eso y les van compartiendo, pero yo les voy a ir presentando el material, para que ustedes no tengan dificultades y puedan seguir la clase. Bien. Escuchaba por allí que están desde distintas ciudades. Introducción, acá está. Muy bien. Perfecto. Entonces empezamos nuestra clase. Aquí estamos. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien. Entonces empezamos. Para efectos de no hablar tan grande, el ACE, ustedes lo van a ver en las diapositivas. ACE se refiere a aprendizaje socioemocional. Muy bien. El curso que vamos a estudiar en estas 6 sesiones es el aprendizaje socioemocional. ¿Cómo se da el aprendizaje socioemocional? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que identificar? Este curso tiene como objetivo que nosotros comprendamos cuán importante es aprender socioemocionalmente. ¿Cómo vamos a aplicar este aprendizaje socioemocional tanto en la escuela como en el ámbito familiar? Lo que vamos a aprender hoy está netamente dirigido a los estudiantes, pero no son conceptos que nosotros no podamos aplicar en sí mismos. ¿Listo? Por lo tanto, otro de los objetivos que tenemos es establecer la comprensión del aprendizaje socioemocional y la importancia en los contextos educativos y familiar. Muy bien. Importancia del aprendizaje socioemocional y la conexión que tiene en los contextos educativos. Como ya les leía nuestro coordinador, vamos a trabajar lo que es la definición de lo que es, a ver, vamos por acá, la definición de lo que son los conceptos socioemocionales. Muy bien, vamos a ver la definición y alcance, también vamos a ver cuál es la importancia en el entorno educativo y estos conceptos básicos que nosotros debemos tener acerca de la inteligencia emocional. Muy bien, empezamos entonces. Vamos viendo. Les pregunto, ¿qué entienden ustedes por emocional, por social y por aprendizaje? A ver, empecemos. ¿Qué entienden por aprendizaje? ¿Qué sabemos? ¿Qué creemos que es aprendizaje? Muy bien, ¿los escucho? Hola. Si no pueden comentar si no pueden hablar por el chat, también pueden ir escribiendo. Yo los voy leyendo. Muy bien, Marlit. A ver, Marlit. Buenas noches, Miss. Creo que aprendizaje podríamos decir como la adquisición de nuevos conocimientos. Muy bien, perfecto. Aprender nuevos conocimientos. Nos quedamos con eso. ¿Y qué será socioemocional? No dice solo emocional, dice socioemocional. Socializar emocionalmente. ¿Perdón? Socializar emocionalmente correctamente. Ah, ok. ¿Sería cómo demuestro mis emociones en el ámbito social? En tu entorno. En el entorno, claro, en el medio, en el entorno. Bien, muy bien. De hecho, entendemos por aprendizaje socioemocional más que todo como un proceso, ¿ya? Un proceso que va a enfocar todo un desarrollo integral, que le competen lo que son habilidades emocionales y habilidades sociales en todos nosotros. Y lo que se busca con este tipo de aprendizaje es que se promueva la conciencia de las emociones mías
y las de mi entorno. ¿Te asustaste? De mías y de mi entorno. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que cuando yo perciba mis emociones pueda regularlas si es que estas emociones están desbordadas. ¿Ok? También necesitamos de habilidades sociales y toma de decisiones que van a ser responsables o decisiones éticas. Hay un concepto que nos muestra Salovey, por ejemplo, en el 2011, donde nos dice que el ACE o el aprendizaje socioemocional es más que todo una capacidad. Miren, no está ni siquiera relacionado con la inteligencia, dice que es capacidad. Por lo tanto, si es una capacidad, la tenemos todos, pero hay que desarrollarla. Capacidad de reconocer, entender, expresar, regular nuestras propias emociones. Y también esto implica que yo pueda comprender, reconocer, regular y responder apropiadamente a las emociones de las otras personas. Entonces, cuando yo reconozco mis emociones, puedo reconocer y comprender las emociones. Uy, no se ve muy bien y no me han comentado. A ver, veamos. Allí se ve. Se ve muy pequeñito, creo, ¿no? Sí, pero sí se ve. Perfecto. Entonces, gracias, buenas noches. Entonces les decía que es esta capacidad no solo de que yo sea consciente de lo que yo estoy percibiendo, de lo que yo estoy sintiendo emocionalmente, sino que también pueda reconocer en las otras personas. ¿Ok? Y que esa emoción que reconozco, que yo percibo, pueda responderla de manera apropiada. Pongámoslo así. Recuerdo mucho la experiencia de unos de mis estudiantes de un instituto. Hubo un campeonato interinstitucional de fútbol y me dicen, profesora, nos descalificaron. Y yo le digo, ¿por qué los descalificaron? ¿Por qué los descalificaron? Y me dice, nosotros nos peleamos, en el calor del fútbol nos peleamos y nos descalificaron. Y yo les digo, ¿por qué se pelearon? ¿Qué les ocurrió? Porque ustedes habían entrenado, se habían estado preparando. Me dicen, no, lo que pasa es que un jugador de otro instituto nos pechó. Entonces nos pegó así y estábamos enojados, empezaron a pelear uno, de ahí se metieron todos los equipos, a las finales nos expulsaron a todos, perdimos. Y le digo, bueno, no perdieron, los expulsaron por no saber controlarse. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de competencias, más que por habilidad y por destreza en el momento, se gana por cuán rápido eres capaz de tomar decisiones en el calor del momento, ¿verdad? Y ahí está lo que dice Salovey. Entonces, ¿cómo comprendo y cómo respondo apropiadamente ante las emociones de las otras personas? ¿En qué me va a ayudar el saber, el aprender acerca de mi socioemocionalidad? A que yo pueda tomar decisiones, a que maneje conflictos, a que mejore de repente hábitos y que pueda establecer metas que yo sé que voy a alcanzar, ¿no? Metas reales. Entonces, es importante que nosotros en este contexto vayamos entendiendo que mucho más allá del aula, este aprendizaje socioemocional va a impactar positivamente en la vida personal. Bueno, no les he preguntado, ¿ustedes son maestros, son auxiliares, son, ¿a qué se dedican? ¿Ya? ¿A qué se dedican? Docentes, muy bien, docentes de aula. Docente de aula, docente, perfecto. Estudiante, muy bien. Docente de aula de inicial, de primaria, de secundaria, nivel inicial, muy bien. Psicóloga, fisioterapeuta. Ay, qué bueno, mis colegas por aquí. Clases particulares para primaria, muy bien. Psicóloga, perfecto, muy bien. Es muy común, por ejemplo, que en la primera infancia, a nosotros, por ejemplo, como psicólogos, los docentes digan, este niño no se logra controlar, se molesta mucho, no comparte,
no comparte, no logra vincularse con los demás niños, no juega, ¿no? Miss, disculpe, accidentalmente la silencié. Gracias, señor. Y es muy común tener este tipo de comentarios o de derivaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer las evaluaciones o la identificación, siempre debemos tener en cuenta la edad que tiene la persona que nosotros vamos a recibir, ¿no? Un niño, ¿perdón? ¿No tiene? Ah, no importa si no quiere. Nosotros debemos tener en cuenta esto, porque de acuerdo a la edad, también, así como vemos un desarrollo cognitivo, un desarrollo psicomotor, también hay un desarrollo emocional que va de acuerdo a la evolución o a la evolución humana, de acuerdo al crecimiento por etapas. Entonces, hay que tener en cuenta eso para saber cómo vamos a abordar o saber qué esperar de la persona, del niño, del infante, del adolescente, del adulto, ¿ok? Entonces, sí es importante tener en cuenta eso. ¿Y por qué les preguntaba a qué se dedican, no? Porque el que nosotros estemos formándonos o adquiriendo información para ponerla en práctica en nuestra vida laboral no implica que no la podamos utilizar en nuestra vida personal. Entonces, por eso es que el alcance de este aprendizaje socioemocional va mucho más allá del aula. Porque nosotros como orientadores o como docentes somos modelo. Si son docentes de aula, ya sea inicial, primaria, secundaria o instituto o superior, siempre vamos a ser modelo de los estudiantes. ¿Ah? Entonces, el modelo que dice, Bandura dice que nosotros vamos a ser observados por los estudiantes y ellos van a aprender. Hola. ¿No se escucha bien? Sí, traten de mantener sus audios apagados para poder escucharlos, para que no tengan interferencias. ¿Ya? Salvo que quieran opinar o comentar algo, pueden levantar la manito. Yo les cedo la palabra para que puedan intervenir. ¿Bien? Perfecto. Ah, muy bien, María Eugenia. Qué bueno. Siempre es bueno conocer un poco más. Entonces, les decía con esto que también este enfoque nos va a... Esto también nos va a ayudar a que nosotros podamos poner en práctica algunos de los conceptos que vamos a aprender aquí para nuestro bienestar. ¿Muy bien? Ok. Salovey y Mayer han sido los primeros que postularon sobre o hablaban acerca de la inteligencia emocional. Ya luego nos hemos hecho o se ha hecho conocido o se difundió mejor lo que es la inteligencia emocional por Goleman, ¿verdad? Por Gardner, sus inteligencias múltiples, y luego por Goleman acerca de la inteligencia emocional. Pero Salovey y Myers hablan acerca de la inteligencia emocional contribuyendo al concepto ACE como un componente que es importante para que nosotros podamos tener bienestar psicológico y social. ¿Ok? Y ellos también sugieren que la inteligencia emocional implica esta habilidad de cómo percibo las cosas, cómo expreso mis emociones y cómo esto facilita el pensamiento emocional y la capacidad de regular las emociones. Todo esto va a llevar a que yo crezca, tanto emocionalmente como intelectualmente. Volvamos al ejemplo que les planteaba al inicio. Si el equipo de fútbol hubiera tenido una persona que hubiera estado tranquila o el equipo hubiera tenido estas habilidades para poder regular las emociones que puedan surgir a través de la competencia, hubieran tenido distintos resultados para poder afrontar la situación, ¿verdad? Y esto va parte, por ejemplo, cuando nosotros vemos deportistas profesionales, ¿no? Entonces, por más que en el calor del fútbol están allí y por más entrenamiento que tengan, caen, ¿verdad? Yo recuerdo mucho un futbolista, el Pepe creo que es, no sé si ustedes lo conocen,
el Pepe, ¿no? Ahora le sacan una publicidad porque es una persona muy temperamental, pero dice, si todos defendieran las cosas o la vida como Pepe, Pepe es un jugador, creo que es español, que es muy temperamental. Entonces, en el fútbol es muy bueno, pero los equipos cuando quieren desestabilizar al equipo contrario, como que torean a este futbolista, ¿no? Porque ya saben cómo va a responder y su equipo lo va a cuidar. Entonces, cuando ya saben o cuando ya conocemos cuál es la debilidad de las personas, nosotros debemos tratar de buscar que esta persona aprenda a regular, no a contenerse, sino a regular su proceso emocional para que pueda responder de manera inteligente o de manera que sea socialmente entendible. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Con los conceptos. ¿Sí? Sí, Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, este aprendizaje socioemocional tiene que ver más que todo cómo gestionas las emociones. ¿Y de qué forma vamos a gestionar las emociones? Es que tú reconozcas qué es lo que estás sintiendo. Es muy común cuando nosotros conversamos con otras personas, dice, me sentí mal, qué bárbaro, me movió el piso, ¿no? Frases como, siempre siento lo mismo o ya no sé ni qué sentir. Entonces, esto nos da claras luces de que la persona no es capaz de reconocer las emociones, ¿verdad? No le puede poner o identificar. Para nosotros los psicólogos o para las personas que están formados en psicoterapia, cuando tienen personas que se aquejan de sentir todo como personal, como adrede, como que es todo le ocurre a ella porque es ella o porque es él, entonces identificamos que no se logra definir o no se logra conceptualizar eso que está sintiendo en una sola palabra. Y utilizamos este recurso de ponle un nombre, ¿no? Entonces, para ayudar a comprender y gestionar las emociones, es importante que nosotros le pongamos nombre a eso que estamos sintiendo. ¿Y qué nombre le puedo poner? Sorpresa, ira, angustia, desprecio, adversión, enojo, frustración de repente, ¿no? Miedo, satisfacción, incongruencia. Entonces, que yo le ponga un nombre a eso que estoy sintiendo me va a dar un primer pie para que yo pueda gestionar esa emoción. Entonces, tengo así como un dolor en el estómago, siento mucho enojo, pero yo nunca soy de hablar, quiero decir las cosas, pero me callo porque es mejor evitar el problema. Entonces, eso que estás manifestando, ¿qué emoción es? ¿No? Entonces, a veces nos centramos mucho en la narrativa, en lo que ocurre o el suceso, pero no identificamos qué es lo que estás sintiendo, la emoción que estás sintiendo o lo que te genera el suceso, ¿verdad? Ese es un paso. El segundo es conectarse con los demás, que tiene que ver con la empatía. El conectarse con los demás también tiene que ver con el aprendizaje socioemocional, porque es a través de este comportamiento social, emocional, que yo voy a poder interactuar con las otras personas, ¿verdad? Que yo tenga esta capacidad de leer y entender la emoción o entender el contexto que está pasando la otra persona, me va a ayudar a que yo pueda ser empática. Y la empatía ayuda a que se pueda construir relaciones positivas. También la empatía va a evitar que los conflictos se hagan grandes, ¿verdad? El conflicto es inherente al ser humano. Siempre va a haber conflicto por diferencia de ideas, intereses, pensamientos, creencias, filosofías, qué sé yo. Un montón de conflictos van a surgir. Pero el hecho de que yo tenga esta capacidad de la empatía me va a ayudar a que este conflicto yo lo pueda resolver o atender de manera constructiva. Y el otro beneficio que va a provocar el que yo aprenda el aprendizaje socioemocional, perdón, es que pueda tomar decisiones responsables. ¿Y a qué nos referimos con la toma de decisiones responsables? Es de que yo piense críticamente, establezca metas, por ejemplo, tome decisiones que sean buenas para mí
y para mí primero y que luego para los demás, siempre para mí. ¿Cuál es la cultura o lo normal que encontramos nosotros? No, yo lo hago porque a mis padres eso les gusta, o yo lo hago porque quería agradar a las demás personas, o para mí es primordial que mis hijos estén bien. Entonces, siempre para otros, pero no para sí mismos. Entonces, el aprendizaje socioemocional nos va a ayudar a que yo pueda tomar decisiones que sean buenas para mí, como individuo, para mí. Y eso decaiga en beneficios para mi entorno. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros, como les decía, que esto que vamos a aprender no solo lo pensemos para aplicarlo para otras personas. Si lo aplicamos en nosotros, se va a ver el cambio y como somos el modelo, entonces nuestros estudiantes en este caso van a lograr entender o van a lograr ver con la mirada de la autoeficacia y decir, ok, yo también puedo hacer eso. ¿No? Vamos con cuál es el alcance del aprendizaje socioemocional. Entonces, ¿a dónde va a llegar el que yo aprenda socioemocionalmente? Primero, abarca habilidades sociales y habilidades emocionales. Esta herramienta nos va a ayudar en el contexto educativo que nuestros estudiantes desarrollen habilidades que necesitan ¿para qué? Para que cuando termine su etapa educativa ellos puedan tener éxito, porque van a desarrollar habilidades que les van a permitir relacionarse bien con otros grupos, con grupos etarios distintos. Cuando salen ya de la educación básica regular, entonces salen a la educación superior, ya sea por oficios, ya sea por carreras técnicas, carreras universitarias. Entonces, van a tener contacto con diferentes grupos etarios. No es que con 16 años, 18 años, no, es con diferentes grupos etarios. Y el que tengan estas habilidades les van a permitir que ellos puedan relacionarse a todo nivel, a multinivel. No, no, yo no hablo con chicas, no, yo no hablo con chicos, no, a mí me da vergüenza hablar con personas mayores, ¿no? Entonces, el desarrollo o el aprendizaje de estas habilidades socioemocionales va a garantizar un poco más de éxito a los chicos posterior a la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en estudios profesionales o ya sea en las relaciones personales e interpersonales. Muy bien. ¿Qué necesitamos? ¿Ya? ¿Qué necesitamos para poder... Uy, ¿por dónde voy? Por acá. Muy bien. Muy bien. ¿Qué necesitamos entender nosotros de cuáles son los recursos o qué conceptos son los necesarios para entender qué nos va a llevar o qué necesitamos tener en cuenta para alcanzar el aprendizaje socioemocional? ¿Ya? Primero, la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Esta capacidad de saber quién eres, qué tienes, qué emoción percibes, qué desencadena tu emoción, cómo la logras controlar. Entonces, la autoconciencia es la capacidad que tienes de reconocer y comprender tus emociones, tus pensamientos y tus valores. Nosotros hacemos esta comparación de las emociones a un semáforo, ¿no? El sentir, el pensar y el actuar. Entonces, el sentir es la emoción. ¿Qué emoción estoy percibiendo? ¿Qué me genera esta situación? La emoción. Luego, el pensar. Cuando yo pienso de lo que estoy haciendo, le quito poder al actuar instintivamente y lo hago más racionalmente, ¿va? Y el actuar va a ser una respuesta que ya no va a ser una reacción, sino va a ser una conducta que ya está pensada, ¿ya? Que está más que todo racionalizada. Entonces, cuando ya está así, viene el proceso de autorregulación, que es la capacidad de controlar tus propias emociones y tus comportamientos. Entonces, cuando yo soy consciente de lo que estoy sintiendo, sé que lo detona y sé cómo calmarlo, me estoy regulando. Pero ¿por qué necesito regularme? Porque yo puedo estar molesto con las personas,
pero el estar molesto o que hay situaciones que me molestan no justifica que yo pueda ser grosera o puedo lastimar a las personas por el hecho de estar molesto. Entonces, la autorregulación, ¿qué sería? Yo estoy enojado y si mi proceso de enojo se calma aislándome de la fuente o de las personas que generan esta sensación o esta emoción, entonces yo me alejo, ¿verdad? Yo me alejo, yo sé, eso me ayuda a mí. Entonces, el regularme va a permitir que yo me pueda alejar de las personas para no cometer el error de dañarlas en base a mi emoción. Y luego diga, ay, no, sí, discúlpame, es que estaba muy enojada, ¿verdad? Entonces, justifico mi acción por lo que estoy sintiendo. Eso no es autorregulación. Muy bien, eso es justificación. Ok, luego viene el proceso de motivación, que tiene que ver con esta capacidad de que yo me establezca metas. Por ejemplo, una meta es ante situaciones que me generen angustia, que yo pueda asumirlas desde distinta manera o de distinto enfoque. Entonces, una meta que yo me trace para poder trabajar esa emoción, mi motivación. Y la empatía, que tiene que ver con esta capacidad de que yo pueda entender a otra persona, que pueda compartir los sentimientos de los demás, ¿verdad? Cuando somos empáticos, es una cualidad, ¿ya? La empatía es una cualidad que va a permitir que yo no solo identifique qué me hace sentir o qué me genera lo que está sucediendo, sino también que entienda por lo que está pasando la otra persona, que sea comprensiva. No que justifique, sino que sea comprensiva o comprensivo. Cuando hablamos de las habilidades interpersonales, tiene que ver mucho con esta capacidad de comunicar y de trabajar con las otras personas, de la forma en cómo yo comunico. ¿Qué digo? Si algo que me hace enojar, yo me callo y solo hago un gesto de enojo y no hablo nadie y no hablo con nadie y me aíslo. Y las demás personas se quedan en el aire, como que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le hicimos? Y comienzan las interpretaciones, ¿verdad? Subjetivas. Entonces, es mejor que cuando yo estoy enojada decir, me ha enojado algo, pero no es con ustedes, es algo que me ha enojado a mí. Voy a retirarme, luego retomaremos la conversación, pensaré lo que ha pasado, me retiro. Eso es una habilidad comunicativa que va a permitir que las demás personas no juzguen mi actuar y que no conjeturen de qué me lleva a actuar de esa forma. ¿Ok? También tiene que ver con las habilidades interpersonales. Y este aprendizaje también me va a ayudar a que mejore la resolución de problemas, que es mi capacidad de identificar y resolver el problema de manera más efectiva, ¿no? En vez de enojarme con las personas, debo revisar qué me enoja a mí de esta situación, ¿verdad? ¿Por qué me hace sentir de esta manera? Entonces, eso es lo que me va a llevar a que yo conozca, a que yo tenga autoconciencia, para que a través de la autoconciencia yo pueda resolver los problemas de manera más efectiva. Si resuelvo problemas de manera más efectiva, la toma de decisiones también va a ser mucho más responsable, ¿no? No, yo lo hice porque me dijeron, no, yo lo hice porque yo tomé la decisión de hacerlo. Y como tomo la decisión de hacerlo, asumo la consecuencia de la decisión. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, Marina, que tengamos en cuenta cuando nosotros pensamos o hablamos acerca de lo que es el aprendizaje socioemocional. A ver, vamos leyéndole los comentarios un ratito. ¿Qué dicen? Eso me pasa, a ver, por acá. Como Zambrano dice. Seguro, ¿no? Definitivamente son entrenados, tienen un pool de psicólogos o de profesionales que están especializados en atender eso, pero igual es difícil, a pesar de que tengamos entrenamiento, muchas veces nos vamos a desbordar, no somos robots, nos vamos a desbordar, pero el propósito del aprendizaje socioemocional es que yo me anticipe a esas situaciones y sepa cómo manejarlas. Es como una ola.
Yo sé que viene una ola grande, pero yo ya estoy preparado emocionalmente y yo ya sé que la voy a surfear, ¿verdad? Y el problema lo resuelvo de mejor manera. Entonces, eso es la diferencia de tener habilidades socioemocionales a no tenerlas, ¿ok? A ver, vamos acá. Vamos leyendo sus comentarios. Gracias a ustedes por estar aquí. Definitivamente, el conflicto es inevitable, es inherente al ser humano, pero la contienda sí es opcional. Como nosotros también veamos el conflicto, depende mucho de la perspectiva que tengamos, como problema, como oportunidad de solución, ¿verdad? Y también la perspectiva que tengamos para poder solucionar el problema es muy importante. Las decisiones en primer plano deben ser primordial para uno. Así podrás, sí, definitivamente. El cambio es para uno y luego se replica, ¿no? ¿Qué me dice del TEA y los problemas socioemocionales que se tienen? Del TEA y los problemas socioemocionales. Yo poca experiencia tengo con trabajo con niños neurodivergentes, en realidad, pero sé que dentro de las condiciones que tienen hay ciertas dificultades netamente en la parte social. No significa que no lo puedan aprender, como todo se aprende, ¿no? Para nosotros es inherente el saber leer a las personas, el entender un gesto, el entender el sarcasmo, por ejemplo, o de identificar las emociones por los gestos, ¿no? La expresión no verbal. Pero para las personas con estas condiciones se les hace muy difícil entender eso. Pero no se puede aprender, no, mentira, sí se puede aprender, se les entrena, ¿verdad? Como todo, se les entrena. Pero sí tienen que llevar unas terapias interdisciplinarias, porque no solamente tiene que ver con lo socioemocional, tiene que ver con lo conductual, con lo comunicativo, con el lenguaje. Entonces, hay un trabajo multidisciplinario que hay que abordar con las personas que puedan tener esta condición, ¿no? Sí, no te pueden decir si es bueno o malo. Cada uno tiene su proceso. O sea, cada uno sabe qué hacer. Ahora, si cada vez que yo me molesto, me enojo y no resuelvo, allí sí es un inconveniente. Porque cada vez que me enojo, me alejo y dejo como que las cosas pasen, entonces yo estoy evitando, ¿ya? Estoy en un perfil evitativo. Y eso a la larga va a generar que yo me desvincule de las personas o me desvincule de quien genera esta sensación en mí o esta emoción en mí, ¿no? Y lo otro es que ya no, con el tiempo, no solo va a ser emoción, sino que se va a volver sentimiento. Y los sentimientos sí pueden generar mucho más daño que una simple emoción. Recuerden, emociones son pasajeras, así cortitas de tiempo, y pueden saltar de una a otra, pero los sentimientos sí son mucho más prolongados en el tiempo. ¿Listo? Y cuando estoy triste me alejo. Son tus procesos. Ahora, eso te causa dificultades, tienes problemas a raíz de eso, tu entorno se impacta con las decisiones que haces o la forma en cómo tú procesas tu enojo, tu frustración o tu tristeza. Entonces, si es que hay esa dificultad, habría que identificar por qué tu proceso es así, por qué tu afrontamiento es de esa manera, para que puedas cambiar la forma en cómo afrontas. Como les dije, todo se aprende, ¿ok? Todo se aprende. Entonces, yo antes me enojaba, tomaba todo personal. Entendí que las personas no siempre buscan causarme daño o que las cosas no están en mi entorno. Entonces, yo aprendí o comencé a mirar la situación de otra forma. Por lo tanto, ya no me causa la misma sensación o la misma emoción que antes me causaba, ¿no? Un ejemplo. Entonces, también hay que saber identificar en qué estado estoy. A veces uno tiende a personalizar o a personificar los sucesos y ya no solamente es o me enojo o demuestro la emoción con el suceso, sino con la persona. Y ahí comienzan algunos conflictos que también pueden llevar a que las relaciones sociales o interpersonales sean bastante, ¿cómo les puedo decir? Ya, que sean muy
se me fue el término, pero a lo que me refiero es que en este tipo de situaciones a veces las relaciones son mucho más débiles, ¿no? O mucho más chispeantes, ¿no? En cualquier cosa y yo estoy a la defensiva. Entonces, eso también tengo que identificar, ¿ok? Puedo estar enojado conmigo mismo y puedo durar días. He conocido personas que dicen, 3 días me dura el enojo, luego se me pasa. Como le decía a la compañera anterior, si esto no te causa inconvenientes con las personas con las que convives y te resulta, bien. Pero si ya te está trayendo problemas, no solo con ellos, sino impacta en otras áreas de tu vida, entonces sí puede ser algo que tengas que trabajar o que revisar, ¿no? A veces somos perfeccionistas cuando algo no nos sale, mal nos frustramos. Nos pasa a todos, la frustración nos pasa a todos, pero es cómo manejamos esa frustración lo que debemos tener en cuenta. Nos frustramos y nos recomponemos, entonces está bien. Pero si nos frustramos y como decimos, y la ira nos invade y todos pagan, digámoslo así, y todos pagan culpas, entonces ya no es una forma regulada de manejar la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Me puedo frustrar conmigo, pero eso no me da el derecho a de que yo pueda dañar por lo que estoy sintiendo a otras personas, ¿verdad? Y que luego justifique esto por lo que pasó o por lo que me hicieron o por lo que dijeron, ¿no? No podemos ser esclavo de lo que las otras personas dicen. Somos esclavo de lo que nosotros pensamos acerca de lo que las otras personas dicen. ¿Cómo forma mis habilidades socioemocionales? Ajá, si te quedas en el curso vas a seguir aprendiendo. Hoy solamente es una introducción, recuérdense. Vamos a hacer así una revisión rápida y ya luego vamos a ir trabajando más que todo, como les decía, en ejercicios que vamos a aplicar en nosotros y luego luego ustedes que tengan las habilidades van a poder aplicarlas o al menos entender los procesos de las otras personas. ¿Bien? ¿Y cómo aplicar si la dificultad es más conductual? No se aborda socioemocionalmente, se aborda desde una perspectiva conductual. Una depresión puede durar mucho tiempo, ¿cómo se puede controlar eso? Un estado depresivo sí tiene unos indicadores que hay que evaluar. Una situación o episodio depresivo puede darse porque las cosas no me resultaron, porque perdí mi trabajo, o más que todo relacionado con un duelo, ¿no? Perdí mi trabajo, cambié de empresa, cambié de casa, dificultades económicas, te pueden llevar a episodios que te causan esta sensación de tristeza, de miedo al futuro, ¿verdad? Desesperanza. Pero si ya estas emociones o estas sensaciones tienen un tiempo mucho más prolongado y ya te va inhibiendo de cosas, por ejemplo, de sentir placer o gusto de hacer las cosas que te gustaban, comienzas a tener dificultades en tu presencia personal, pierdes ganas de comer, de socializar, prefieres encerrarte, entonces ahí ya podemos hablar de un proceso depresivo o una depresión, que tienen que diagnosticarla. A veces nosotros cometemos el error de decir, estoy deprimido, pero no estás deprimido, estás triste, o estás agobiado, o estás muy acongojado, o estás nostálgico, ¿no? Y le solemos llamar a todo depresión. Pero ¿para qué le solemos o para qué le etiquetamos? Para justificar nuestra acción por el hecho de estar deprimidos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de identificar lo que estamos sintiendo, el identificarlo no es para justificar mi acción, sino para cambiar o reconocer lo que estoy sintiendo y modificar la acción. ¿Ok? Modificar la acción. Si es que ya tienes diagnóstico de depresión y sigues con esos síntomas y a pesar de intervenciones o tratamientos que hayas tenido, pues puedes buscar ayuda de un profesional en psiquiatría y a la par de psicoterapia para que puedas trabajar, ¿no? El psiquiatra te va a dar medicina, que son paliativos, pero el psicoterapeuta o el terapeuta te va a ayudar a reconocer, o el psicólogo te va a ayudar a reconocer y te va a dar algunas herramientas que puedes utilizar para, a pesar de sentir la condición, aprender a hacer las cosas, ¿no? Que es sobre todo el tipo de abordaje que se hace en casos de depresión.
¿Cómo fomentar el ACE en los niños? Identificación de emociones. Lo vamos a ir aprendiendo. Primero es reconocimiento de emociones. Identifiquen qué está sintiendo la otra persona. Allí les vamos enseñando. Con la identificación de emociones se enseña la empatía también. En los niños con autismo, ¿cómo se puede manejar? Voy a investigar cómo se maneja y lo conversamos en la siguiente clase. ¿Muy bien? Sí. No es depresión, es duelo. Al principio es duelo. Si estas sensaciones, estas emociones o estos sentimientos tienen un periodo mayor a 6 meses, 1 año, y aún no acepto el fallecimiento de este ser querido, ahí ya podríamos hablar de situaciones depresivas o de quizás un proceso de duelo prolongado. Los duelos pueden ser por separación, por pérdida de trabajo, por cambio de trabajo, por mudarse, por un nuevo hijo, por casarse, por todo lo que genera un cambio y causa una dificultad para poder asimilarlo, entonces tiene un proceso de duelo. ¿Ok? Entonces, habría que, como les decía, identificar cuáles son los síntomas que estás sintiendo, en cuánto tiempo, si es que estos síntomas te imposibilitan el hacer tus actividades con normalidad, entonces sí es importante que busques ayuda profesional para poder trabajar. No esperes a que sea depresión. ¿Ok? Distimia. Claro, también puede ocurrirnos eso. Y cuando no lo identificamos, lo que sentimos, cuando no reconocemos qué sentimos, actuamos visceralmente. Solo respondemos en reacción a lo que está sucediendo, no con conciencia de lo que estás sintiendo, sino respondes al evento. ¿Ok? Sí, hay pruebas que pueden diagnosticar TEA a distinta edad. ¿Ya? ¿Quién lo diagnostica? Si es en niños, neuropediatras, si es en adultos, psiquiatras o neurólogos. ¿Okay? Ellos pueden hacer diagnósticos de TEA. Psicólogos sí que estén entrenados en los instrumentos que se utilizan para la evaluación y diagnóstico de TEA, ¿no? Pero normalmente son neurólogos, ¿ok? Sí, el psicólogo o psiquiatra. Neurólogo. El psicólogo te puede dar un presuntivo, pero no te puede asegurar. Tiene que hacerlo un neurólogo, neuropediatra, neurólogo o psiquiatra. ¿Listo? Muy bien, entonces seguimos. Ya atendí sus consultas. Muy bien, seguimos. ¿Por qué es importante aplicar el ACE en el entorno educativo? Como les decía, las habilidades socioemocionales no solo van a beneficiar a los estudiantes, sino también nos van a ayudar a los docentes, porque va a impactar en nosotros. Mejora el bienestar emocional, la capacidad para que nosotros gestionemos el entorno educativo, hay mejor motivación para ir al trabajo, hay menos conflictos, tenemos un ambiente seguro. Entonces, el manejar o el entrenar en estas habilidades socioemocionales, en estas, algunos le llaman inteligencia, ¿no? En este aprendizaje socioemocional nos va a ayudar a que estemos en un entorno mucho más seguro. Y sobre todo esto en los estudiantes reditúa, por ejemplo, en mejor resultados académicos, mejora también la adaptación, mejora el clima educativo, evita situaciones de acoso o bullying. Entonces, el que nosotros podamos entrenar a las personas, en Perú hay algunas escuelas que están en programa piloto para hacer este tipo de entrenamiento. Aún están en piloto, pero lo que se busca es identificar los beneficios a corto plazo de hacer este entrenamiento en habilidades socioemocionales, ¿no? Muy bien. Aquí hay más conceptitos que debemos tener en cuenta. Ya habíamos estado viendo lo que es la conciencia emocional o la autoconciencia, ¿no? Comprender la capacidad de reconocer y comprender mis emociones. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? La regulación es cómo puedes manejar las emociones y que éstas
te ayuden de manera adaptativa. Ahora, hay que entender que las emociones tienen varias funciones de supervivencia, de adaptativas, de supervivencia y adaptativas, ¿no? Entonces, hay emociones que te van a permitir que tú, por ejemplo, puedas actuar ante algo. Hay emociones que te van a permitir buscar tu supervivencia. Hay emociones que te van a ayudar a que te pongas límites. Entonces, a veces me dicen, pero yo no quiero que mi hijo yo no me quiero molestar con mi hijo, o sea, no quiero eso. ¿Y por qué no quieres molestarte con mi hijo? Porque es algo que yo estoy evitando. Siempre quiero darle lo mejor. Ok, y el evitar el enojo con tu hijo, ¿qué está ocasionando? Pues hay ciertas acciones que yo veo que él, por ejemplo, no respeta mi autoridad, o a veces me dicen, no siguen los acuerdos. Yo le digo, entonces, estás exagerando de positividad y estás evitando el colocar límites. Entonces, el enojo ayuda a que nosotros podamos también colocar límites. Entonces, son emociones que están jugando están jugando el factor de supervivencia, ¿verdad? Entonces, las emociones son necesarias, no hay ni negativas ni positivas. Todas las emociones sirven para algo, ¿ok? La situación está en que yo pueda regular. El regular no significa que yo voy a estar así, modo zen, siempre bien, positiva, exageradamente, no. El regular significa que yo voy a ajustar esa emoción y que me sirva para adaptarme a las situaciones, ¿ok? Ya sea para que yo coloque límites, ya sea para que yo pueda buscar mi supervivencia, ya sea para que yo pueda adaptarme a personas o a grupos sociales. Bien. El otro concepto es la automotivación, que va más que todo a que yo pueda dirigir las emociones hacia metas. Por ejemplo, quiero terminar o mi propósito este año es entrenarme o capacitarme en ciertas áreas. Entonces, esa motivación, esas emociones de felicidad de repente o mi emoción de entusiasmo, que yo la pueda dirigir a la motivación que me permita mantener el impulso o cumplir las metas que yo que me estoy poniendo, ¿no? La empatía, como les decía, es como yo percibo y comprendo los sentimientos de los demás y los propios. Y que esto me va a ayudar a la interacción social, ¿no? Byron, por ejemplo, habla de eso, de que la empatía es una de las habilidades que son adaptativas. Entonces, la empatía, ¿por qué es una habilidad adaptativa o cumple una función adaptativa? Porque me va a permitir que yo pueda interactuar con otras personas, ¿verdad? La interacción social la facilita. Y el otro concepto que debemos tener en cuenta relacionado a la inteligencia emocional son las habilidades sociales, que es la capacidad de que yo pueda establecer relaciones saludables con otras personas, ¿verdad? Cuando yo tengo relaciones o busco relaciones interpersonales saludables, siempre me voy a rodear o voy a buscar que dentro de mi entorno existan personas que puedan nutrirme, ¿verdad? Y estas habilidades socioemocionales o esta inteligencia emocional me va a permitir que yo también pueda ir separándome de esas o de amistades o de círculos o de situaciones que van a lo que yo busco para mí. ¿Okay? Y ahí tiene que ver la conciencia emocional. Y esto va a qué concepto o esto responde a qué creencia. Yo estoy allí por mis hijos o lo necesito porque eso le da tranquilidad a mi familia. Pero, ¿y a ti qué te da tranquilidad? ¿Ok? A ver, Sergio, ahorita lo vemos. Sí, la distimia es depresión persistente. Habría que ver si estás en tratamiento, ¿no? A veces nosotros nos quedamos con el diagnóstico, como les decía, el diagnóstico te sirve para dos cosas, o para que tú justifiques las acciones, justifiques tu comportamiento, o el diagnóstico te sirve para que tú comprendas qué implica padecer de.
¿Y qué implica el que yo pueda curarme o aprender a convivir con ese diagnóstico? ¿Ok? Entonces, si ya hay un diagnóstico de distimia, tengo que aprender a identificar cuándo voy a llegar a ese proceso. Usted me dice, hay momentos que estoy bien, otros momentos que no lo estoy. Entonces, hay más momentos en los que estoy alegres. Ok, tienes que aprender a identificar cuándo es tu caída, porque son así, son como curvas, ¿verdad? Entonces, cuando estás en la ola, estás en procesos alegres, estás bien, positivo. Entonces, cuando está bajando, cuando deprime la curva, entonces esos momentos hay que aprender a identificarlo. ¿Y cómo lo vas a aprender a identificar? Con la guía de un terapeuta. ¿Ok? Bien, vamos por acá. A veces hay personas que piensan que solito o con material de autoayuda van a poder mejorar situaciones. Hay quienes sí, a algunos les resulta, pero si ya hemos intentado esos recursos y no nos resulta, entonces hay que buscar nuevas opciones para poder, muy bien, estás llevando terapia con una psicóloga. Ujú. Sí, es que hay que ir viendo. Yo no estoy en contra del tratamiento farmacológico, pero para mí el tratamiento farmacológico es un paliativo. Y es que va a ayudarme a mejorar ciertas dificultades, el dormir, el no tener estos bajones, pero no atiende de por sí la causa de que me lleva a eso. No tampoco atiende el hecho de que yo sepa cómo es mi proceso psíquico, ¿no? ¿Qué me lleva a esos bajones anímicos? Entonces, el que yo entienda eso y que tenga algunas herramientas que me van a ayudar a hacer a pesar de, por ejemplo, cuando estamos en depresión, cuando hay procesos de depresión, ¿no? Las personas no quieren salir, pierden las ganas de todo, abandonan. Entonces, lo primero que se les dice es come aunque no tengas ganas, sal aunque no tengas ganas, báñate aunque no tengas ganas. ¿Por qué? Porque esto del forzarse a hacer a pesar de va a hacer que yo tenga siempre una rutina y las rutinas a las finales van generando hábitos y los hábitos son los que te van a ayudar a poder salir de estos procesos que estás en declive, ¿no? De tu enfermedad. ¿No te produce ningún efecto? ¿Cómo así? A ver, mientras vas contando, Sergio, voy avanzando con la presentación. Entonces, ¿qué caracteriza a las personas que tienen mucho más inteligencia emocional o llamémosle que tiene mucho más desarrolladas estas habilidades socioemocionales? Entonces, ¿en qué diferencia? ¿Qué hacen? ¿Qué ocasiona el tener mejores habilidades socioemocionales? Primero, van a ayudar a que tengamos mejor rendimiento. Lo hemos puesto aquí en contexto académico porque es en el contexto educativo, pero me va a ayudar a que yo tenga un mejor rendimiento laboral, un mejor rendimiento académico, tenga un mejor rendimiento familiar. También me va a permitir que pueda tener relaciones más sólidas, ¿no? Relaciones más trabajadas, que pueda afrontar de mejor manera las situaciones que puedan generarme estrés, ¿verdad? O distrés, ¿cierto? El estrés a veces es motivacional, estás ahí apurado y dices, me motiva, la presión, ¿verdad? Pero cuando ya el estrés o cuando nos enfocamos más que todo en el distrés o el eustrés, entonces hay que tener en cuenta cuáles son los factores que desencadenan estos dos, distrés o eustrés, y cómo puedo yo afrontarlo o qué recursos voy a utilizar para afrontar. Entonces, cuando tengo un nivel más alto de lo que es la inteligencia emocional, o como les decía, las habilidades socioemocionales, yo voy a tener mejores recursos para poder enfrentar estas situaciones. Por lo tanto, tengo mayor resistencia al estrés. ¿Qué me lleva también el tener mejores habilidades socioemocionales? A que pueda tomar mejores decisiones, ¿no? A que las decisiones no las tome basadas en cómo se va a sentir la otra persona
o qué me va a generar después, o el miedo a lo que no puedo controlar, a la incertidumbre. Entonces, no voy a basar mis decisiones en el futuro, baso mis decisiones en el presente, en el aquí, en el ahora. Eso hace que yo tome mejores decisiones, que sean menos apegadas, vinculantes, pero no con apegos, ¿ok? Hay tipos de apegos y hay que ir identificando estos apegos que vinculan las relaciones afectivas para que nosotros también sepamos cómo vamos a tomar las decisiones. Y el último beneficio de tener una inteligencia emocional mucho más trabajada, más desarrollada, es que siempre voy a estar en estado de autoconciencia. La autoconciencia es reconocer qué siento, por qué lo siento, cómo actúo, cómo proceso, cómo regulo. Muy bien. Entonces, la autoconciencia me va a ayudar incluso que yo pueda soltar o dejar pasar algunas situaciones que a veces no tienen arreglo, o que la solución no es inmediata, o que el efecto de la decisión que tome no es inmediata, y que tenga esta paciencia de esperar que las cosas se acomoden, no por obra y gracia del Espíritu Santo, que se acomoden porque yo trabajo para ellos, pero son decisiones que van a generar efectos a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sergio, que dice, no, yo ya estoy trabajando, voy con psiquiatra, voy con psicólogo, entonces a largo plazo va a tener un efecto, pero es así, es un proceso, es un trabajo que requiere bastante compromiso y disciplina. Muy bien. Entonces, ¿qué capacidades vamos a conseguir al tener autoconciencia, por ejemplo? Vamos a tener esta capacidad de identificar mis emociones, de entender cómo es que estas emociones, esto que estoy sintiendo, esto que así que es instantáneo, afecta mi comportamiento y reconocer mis fortalezas y debilidades. Cuando tengo esta habilidad de autorregulación, ¿qué capacidades voy a desarrollar? Manejar mis emociones de manera más saludable, retrasar la gratificación y adaptarme al cambio. Entonces voy a ser mucho más flexible, ¿ok? No me voy a parametrizar, decir, no, las cosas tienen que hacer como yo quiero, ¿no? Como es. No me rompas el esquema porque me estreso, ¿no? No sé cómo adaptarme. Entonces, cuando tengo esta habilidad de autorregulación, yo me puedo adaptar al cambio, ¿ok? La motivación. Cuando tengo desarrollada esta capacidad, esta habilidad, entonces yo pienso de manera saludablemente positivo, puedo establecer metas que desafíen mis capacidades pero que sean alcanzables. También me esfuerzo por conseguir esas metas y persevero ante los obstáculos. Y esto de la perseverancia ante los obstáculos tiene que ver también con mi capacidad de adaptación al cambio, ¿ok? Con mi capacidad de adaptación. Cuando desarrollo la empatía, ¿qué capacidad voy a obtener? Comprender el punto de vista de las otras personas. Es como mirar desde sus ojos, mirar desde su entendimiento, ¿ok? Sentir compasión por otros, construir relaciones positivas y desarrollar la inteligencia emocional, ¿ok? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Lo que preguntaban, ¿se pueden desarrollar estas habilidades? Sí, claro que se pueden desarrollar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero hay que tener esta práctica consciente y práctica responsable de la reflexión. Entonces, es importante que, por ejemplo, antes de dormir, yo reflexione acerca de repente alguna respuesta que tuve ante un suceso, ¿no? Que pueda reflexionar acerca de lo que sentí, cómo me comporté, si esto me afectó primero a mí, recuerden, primero piensen en ustedes, me afectó a mí, cómo afectó a mi entorno. Entonces, la reflexión también me va a permitir que yo vaya desarrollando en mí esta capacidad de saber aceptar cuando me equivoco. ¿Okay? Aceptar cuando me equivoco y aceptar cuando debo pedir disculpas. El disculparme es un paso importante de identificación de que yo estoy creciendo en mis habilidades emocionales.
El pedir perdón, el saber disculparme, el hablar directamente. Oye, ¿sabes qué? Creo que me excedí en la forma en cómo reaccioné ante esto. Disculpa, trabajo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? O lo que ustedes quieran decir en sus palabras. Entonces, la reflexión va a llevarte a que nosotros podamos identificar cómo actuamos ante ciertas situaciones. La práctica tiene que ver con estas habilidades de inteligencia emocional y que está relacionado más que todo con la capacidad de respiración profunda, de relajación, de identificación de situaciones estresantes y del diálogo interno. El diálogo interno tiene que ver con esto de qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, por qué me hace sentir de esta manera esta situación, ¿no? Que no he trabajado en mí. Entonces, hay creo que fue Carl Jung, que dice, lo que niegas te somete, ¿no? Entonces, todo aquello que me niego a creer, que me niego a aceptar, que me niego a trabajar, a las finales termina sometiéndome, es decir, termina ocurriéndome. Yo no quiero ser como mi papá y termina siendo como el papá. Yo no quiero ser como mi mamá y termina siendo como la mamá. Entonces, este diálogo interno debe permitir que yo pueda identificar, ¿verdad? Identificar, reflexionar, evaluar cómo me estoy comportando y actuar de manera distinta. Es como si queremos resultados distintos, pues tenemos que ejecutar acciones distintas a las que siempre solemos hacer. Y el otro punto es que busquemos apoyo. Un amigo, un confidente, no va a reemplazar el apoyo o el entrenamiento que te pueda dar un terapeuta, por si acaso, ¿ok? No es que yo tengo mi confidente, yo le cuento a todos y él me ayuda. No lo va a hacer como lo hace un terapeuta o un profesional de la salud. Pero una red de apoyo es muy importante cuando nosotros estamos trabajando en identificar o en mejorar nuestras habilidades socioemocionales. Entonces, busquen apoyo de amigos, rodéense de personas que tengan mejor manejo de las emociones o escojan como modelo a alguien que ustedes ven que mejor que ustedes maneja las situaciones, que controla mejor. Y eso les va a servir porque lo van a tener de modelo y el concepto de la autoeficacia es, si yo veo que él puede, yo también puedo hacerlo. ¿Okay? Y familiares que puedan ayudarte también para que puedas desarrollar estas habilidades emocionales. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional es una inversión para uno mismo. Nos va a ayudar a que podamos tener éxito en la escuela, en el trabajo, en el entorno familiar y en las relaciones personales. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario, duda, sugerencia? Porque vamos a pasar en los 15 minutitos que nos quedan a trabajar una dinámica. ¿Listo? Que les he puesto aquí. Y eran 3 cosas que las que teníamos que trabajar, pero vamos a saltarnos a la dinámica porque nos va a tomar un poquito más de tiempo. Bien. A ver, los leo. ¿Cómo puedo aceptar la culpa? ¿Qué puedo decir? Si yo te digo qué puedes decir, ya no estás aceptando la culpa ni estás diciéndolo tú, estás diciendo mis palabras. Lo importante cuando nosotros sabemos que hemos errado ante una acción o ante algo es, como les decía, la reflexión. ¿En qué te equivocaste? ¿En qué crees que te equivocaste? ¿Cómo lo puedes solucionar? ¿Hay solución? ¿No? Es necesario que te disculpes con la persona de repente con la que se generó el problema. Entonces, el identificar, el analizar, el tener este diálogo interno te va a permitir a que puedas reconocer el exceso que tuviste. Si hay que pedir disculpas, lo haces. A veces la disculpa es con uno mismo, primero con uno y después con la persona a la que quizás le hiciste sentir de repente incómoda, ¿no? Ahora, con esto que hablas de la culpa, a veces está en nuestra cabeza. Ni siquiera la otra persona lo tomó en cuenta y para nosotros es un problemón. Entonces, antes de ir a disculparte, lo primero debes preguntar o abrir el contexto, ¿no? En esta situación tal, yo me comporté de esta forma, yo he sentido algo de culpa porque pienso o porque percibí que te generé malestar. Uy, no me pasó nada, yo no te olvidé, no pasa nada. O sí, mira, yo me sentí incómoda por la forma en cómo hablaste. Entonces, el ir
y preguntar a la otra persona acerca de la situación es el primer paso para discutir y hablar, no pelear, de discutir, es decir, de abrir la conversación acerca de lo que sucedió. Si lees que en el proceso de la conversación la otra persona sí se sintió ofendida o sí le generaste malestar, entonces sí está en ti pedir disculpas. Pero siempre es ir preguntando, o sea, no asumas. Pregunta a la otra persona si en realidad se generó una situación en la que tú debes disculparte, ¿no? Muy bien. Hace un momento hablaba de la autorregulación. Algunos encuentran regularse balanceando el cuerpo. Cuando yo hablo de la autorregulación, más que puede ser una forma de compensación o de tranquilización, y hay bastantes recursos que podemos utilizar para poder calmarnos. No es autorregularnos, es calmarnos. Por ejemplo, identificar qué te molesta o qué te genera disturbio. Lo segundo es los ejercicios de respiración supresivos, ¿no? Por ejemplo, respiro y contengo la respiración. Contengo la respiración para que pueda bajar la temperatura de mi cuerpo. Cuando yo me enojo, me caliento en realidad. Entonces hay que regularse primero el cuerpo biológicamente y luego empezamos con la regulación de nuestro proceso. Entonces, ¿qué me hizo enojar? ¿No? ¿Por qué me enojó? A eso es cuando hablo de la autorregulación. Entonces, la autorregulación es reconocer esto que te saca de tus casillas, digámoslo así, y reconocer qué es lo que te afecta o cómo te molesta y saber cómo puedes actuar. ¿Ok? Si lo puedes controlar, lo puedes dejar pasar, lo puedes hablar. Si yo me enojo de algo y me aíslo, lógicamente no lo voy a poder trabajar y me voy a quedar con esa sinsabor o con esa sensación que se va a ir marcando. Y luego tenemos este sentimiento de nunca me oyes, soy ignorada, nunca se dan cuenta de lo que siento, el problema siempre soy yo o yo soy la que generó las cosas, la culpa, ¿no? Viene la culpa, viene la victimización. Justo hablaba hace unos días con una de mis pacientes y decía, yo sobrepienso, le digo, ¿sobrepiensas o dramatizas la situación? Y el dramatizar es pensar en los extremos, ¿no? Soy la víctima y también terrifico la situación, es decir, que yo pienso lo peor, lo catastrófico, y me pongo en el centro de la situación y todo es porque yo lo causo o es porque a mí me suceden cosas malas. Entonces, es importante que nosotros cuando querramos hacer este proceso de desregulación, primero aterricemos lo que estamos sintiendo, quitémosle poder si es que es irracional, quitémosle poder a lo irracional, y lo otro es que vayamos primero con la consigna no de yo me sentí, sino quiero saber qué sentiste tú, en el caso de la culpa, ¿no? He dicho que es mejor pensar 3 veces antes de hacer una cosa, sí. Definitivamente. No 3 veces, o sea, hay que analizarlo más que todo. Muy bien, vamos para la dinámica. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de la rueda de Plutchart? Creo que he escrito mal el nombre aquí. Plutchart. ¿Ok? Muy bien, esta es la dinámica. Vamos a explorar las emociones. ¿Listo? ¿Ven aquí las emociones? ¿Sí las logran observar? Oye, tengo acá a mi sobrina que me hace muecas. Está asustada por el temblor. Muy bien, ven aquí las emociones. Ok, les he puesto una lista de emociones sociales, ¿no? Admiración, bochorno, cohibición, ridículo, rubor, simpatía. Yo ahorita he sentido bastante rubor por sacarles la lengua en la clase, ¿no? Odio, antipatía, envidia, celos, indignación. Ok, y leamos esas emociones y van a coger una de esas emociones, van a seleccionar algunas emociones y van a describir situaciones en las que ustedes hayan experimentado esas emociones. ¿Listo? Empezamos. Tenemos unos 11 minutos, 12 a lo más tardar, para poder hacer nuestra dinámica y tenemos suficiente tiempo. ¿Listo? Los empiezo a leer. Muy bien, escojan estas emociones, cualquiera de estas. Si de repente no han sentido ninguna de esas, pueden, les muestro de aquí en un ratito la rueda de Plutchart que tiene las emociones básicas en el centro y a medida que se va agrandando la rueda, va mostrando las emociones que van saliendo de la conjugación de algunas de las básicas
y que se desprenden de esa, ¿ok? Entonces, vamos primero aquí, en las emociones sociales, identificando qué emociones de estas ustedes han experimentado y en el chat van a escribir la situación en la que experimentaron esta emoción. ¿Perfecto? Ok, entonces los voy leyendo. Muy bien, Diana, gracias. Ujú. Soledad cuando te quedas sola en casa. Muy bien. ¿Quién más? Ok, Diana, como ya avanzaste con identificando la emoción, vamos a la pregunta de reflexión, ¿ok? ¿Cómo esta emoción que tú has identificado influye en tu acción y en la percepción? Ya, no solo identifiquen la emoción, planteen la situación en la que experimentaron esa emoción. ¿Listo? Muy bien. A ver, completa la dinámica, por favor. Abierto. Hay dos manitos arriba. ¿Desean hablar? Les cedo la palabra. Primero Marina y luego Sergio. Si de repente no desean hablar, bajan la manita. A ver. Vergüenza ajena, dice Susana. ¿Hay vergüenza ajena? No hay vergüenza ajena. Hay vergüenza nada más. A ver. Vamos dándole el sentido que corresponde a la emoción y completemos con muy bien, Susana. Muy bien. Ese es hacerse cargo. Ahora, ¿cuándo sentiste vergüenza? ¿En qué situación? Vergüenza cuando salgo a exponer en clases. Ok. Muy bien. A ver, Lucero. Esta emoción que estás sintiendo o que sientes cuando expones, ¿cómo influye en tu acción? ¿Qué te hace, cómo te hace comportarte? ¿Qué resultado obtienes por sentir esta emoción, al sentir esta emoción? Ujú. Ok. Muy bien, a ver, vamos leyendo por acá, se me pasan. Amor, cuando quise ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Muy bien. Orgullo, me siento orgullosa cada vez que tengo un logro por las decisiones que tomo. Muy bien. María. Ujú. Gratitud, despecho, bochorno. Culpa puede ser cuando rompí algo. Puede ser o es. Recuérdense, hay que reconocer las emociones. No supongan. Solo ustedes pueden reconocer las emociones. ¿Ok? Seleccionen la emoción que han sentido y describan la situación en la que han experimentado estas emociones. Ujú. Ángeles, dices vulnerabilidad, ¿no? Tú no te puedes alejar de ella porque te da miedo y pena ella o él. Despecho. Ujú. Bien. Ujú. Muy bien. Vergüenza. Dalma. Cuando hablo frente al grupo de personas. Sonrojo cuando confundí a otra persona pensando que era mi amigo y encima le di un abrazo. Hubieras dicho, regalo abrazos, abrazos gratis, abrazos gratis. Muy bien.
Confusión, me cuesta decidir y no puedo pensar de forma clara. Desamor. Ujú. Muy bien. No quería encontrarme en mi trabajo con la persona que me hizo sentir insegura. Bien. Me pongo nerviosa. Ok, Lucero. Envidia. Ujú. Ok, vamos acá, Lucero. Me gusta lo que sientes. Muy bien. Esto que estás, esta emoción que estás percibiendo a raíz de esta situación, ¿cómo afecta lo que tú haces? ¿Cómo afecta tus acciones o la percepción? Mira, aquí en esta percepción que tienes ya estás validando o ya te estás midiendo con otras personas y estás mostrando indicadores de inferioridad. Otros crecen y yo no, otros mejoran y yo no, ¿verdad? Te pones triste, pero es la envidia la que te está haciendo sentir esto. Ahora, veamos, ¿por qué no lo cambiamos a positivo y por qué no lo vemos como admiración? Admiración porque veo a personas de mi entorno que crecen cada vez más, ¿verdad? Luego, quiero crecer como ellos, quiero hacer lo que ellos hacen para yo también crecer. Entonces, cuando nosotros nos hacemos consciente de estas emociones que influyen mi acción, porque si yo siento envidia, yo empiezo a mirar lo negativo en mí en comparación a las otras personas y solo me enfrasco en eso y no me permite tomar acciones para crecer también. Y empiezo a dudar de mí misma, a sentirme menos, a tener menos confianza, a buscar menos trabajo y lo otro, o a buscar menos situaciones de empleo. Y lo otro es que empiezo a tener estos pensamientos derrotistas antes de decir, en la calle está dura, no encuentro nada, estoy desactualizada, pero te llevan a la queja, más no te llevan a la acción por mejorar. Entonces, vamos Silvia, cambiemos esto que estás sintiendo en el ejercicio de ahora, en la reflexión, hagámoslo en positivo y qué acciones puedes hacer para cambiar esto que estás percibiendo, esta emoción que estás sintiendo. ¿Bien? Contigo, Silvia, me quedo para poder trabajar mientras sigo leyendo. Muy bien. Seguridad, a ver qué más. Ay. Muy bien. Esto tiene que ver con la ansiedad que tienes, pues, ¿no? Recuerda que si estás en un proceso de depresión, la ansiedad y la depresión van de la mano. Entonces, la ansiedad, la duda ante la incertidumbre, ante lo nuevo y estos sentimientos que tienes de quizás de minusvalía, entonces pueden hacer que tú te pongas, te sabotees, ¿no? Te vayas poniendo obstáculos que sabes que no vas a lograr sortear. Y eso te genera que sigas sintiendo más inseguridad. Es como un bucle, ¿no? Es un bucle. Entonces, transfórmalo, esos pensamientos que tienes de lo voy a hacer mal, no voy a dar, me frustro, quítales poder y piensa en qué sería lo mejor o si lo piensas de manera positiva, ¿no? ¿Qué sería lo mejor que puede suceder si es que todo va bien, si es que lo hago bien? Entonces, empezamos por allí. Lo mejor y lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pierda el empleo y que tenga que volver a buscar empleo. ¿Y qué sería lo mejor que puede pasar? Que en realidad sí haga las cosas bien, que demuestre mi destreza y que pueda hacerme mucho más notable dentro de las actividades que hago. Entonces, siempre piénsalo al extremo y quédate con lo positivo. Trata de mirar lo positivo, ¿ok? Trata de ir viendo. O lo otro es que puedes hacer esta dinámica de la visualización, ¿no? De tengo miedo ante esto, pero haces un checklist de tus capacidades, ¿no? ¿Qué tengo en mí? El creer, el fiarte de tu logro, ¿no? De lo que tú tienes. Entonces, ¿qué creencia tienes de ti acerca de lo que estás emprendiendo o lo que estás haciendo? Entonces, haces tus checklists de qué es lo que tú tienes, tus capacidades, y con eso le quitas poder a este pensamiento de lo voy a hacer mal,
no voy a dar la talla, me voy a frustrar. Entonces, parte del trabajo de exploración de emociones es también darle sentido a estos pensamientos o estas ideas que son irracionales, que en verdad nos detienen. Recuerden que en este caso la inseguridad sale del miedo, ¿no? Es una emoción secundaria, su raíz es el miedo. Entonces, el miedo tiene dos funciones, o de supervivencia o de acción, o perdón, de inacción y de acción. La inacción es, me quedo en el derrotero, no hago nada por temor a, y la acción sería, a pesar de tener el miedo, lo hago. Igual puedo fallar, pero ya no hay, ya no va a haber esto de que me voy a arrepentir de no haberlo hecho, porque al menos supe que no funcionó, pero lo hice, ¿ok? Entonces, cuando yo me quedo en esta parte de no hacer, de la inactividad, me quedo ya no solo con la inseguridad, sino que refuerzo el hecho del que pude haberlo hecho y no lo hice, ¿no? El pude, el debí, entonces cámbialo a hacerlo más consciente y decir, quiero que esto que voy a hacer resulte, quiero, no el debo ni el tengo, quiero, hazte responsable de lo que vas a trabajar o de lo que vas a enfrentar. Y recuerda que siempre en los procesos de depresión es un paso a la vez, un paso a la vez. No quieras hacerlo todo de golpe, es un paso a la vez. ¿Listo? Muy bien, a ver, leo a 3 personas, les dije, ya me olvidé los nombres. A ver, ¿cómo han cambiado? ¿Cuál es la reflexión? Camila, siento admiración a profesionales, ahí se me fue, con mucha trayectoria y reconocimientos, algún día quisiera ser como ellos. Muy bien, entonces, admiración, es su emoción. Ok, entonces aquí viene la segunda parte de la dinámica, la reflexión. Esta emoción que yo he identificado de esta situación, ¿cómo influye en mi acción? ¿Qué hago? Después de sentir esta emoción en este contexto, ¿qué hago yo? ¿Qué ejecuto y cómo percibo la situación? ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de Camila dice, yo quiero ser algún día como ellos. Entonces, la percepción es de autoeficacia, de tengo cualidades o capacidades como aquella persona para lograr lo que yo admiro en ellos, ¿no? Culpa, las culpas. Por acá, a ver, siento culpa cuando me llaman la atención. A ver, ya se me perdió. Culpa, por acá. Cuando me había pasado en un comentario con un tono burlón hacia un estudiante, vi su rostro y cómo se sintió luego y pasé por esa emoción. ¿Y qué hiciste? Identificaste que lo que dijiste le ocasionó a alguna persona un malestar. ¿Y qué hiciste después de eso? Ahí vamos a la reflexión. Esta emoción que sentiste, la culpa, ¿qué te llevó a hacer? Silvia, a ti te dije, a ver, vamos Silvia, tu reflexión. Muy bien, Camila. Gracias. De remordimiento por mis decisiones del pasado. Ya. Esas decisiones, esas consecuencias de esas decisiones afectan demasiado tu futuro, tu presente, perdón, porque te estás yendo estás yendo pasado y futuro y te estás olvidando del aquí y el ahora. Las decisiones que tomaste antes afectan tu presente. Recuerda que nosotros tenemos siempre un día en el que podemos cambiar los efectos de las decisiones que tomamos. ¿Okay? Siempre hay soluciones, cuestan, pero hay soluciones. Amor, Silvia. Muy bien. Se me han perdido los comentarios, pero en la grabación voy a empezar a leerlos. Ok. Muy bien. A ver, ¿alguien que quiera hacer la reflexión para terminar nuestra clase?
Ujú. Acuérdate, Sergio, transforma eso que sientes en negativo en positivo. Piénsalo en positivo. Ten las dos posiciones. Y de ese miedo que tienes cuando lo enfrentas, porque a pesar de lo enfrentas, ¿cómo te va después de eso? ¿Cuál es el resultado? Y con eso puedes ir haciendo chiquito ese miedo. ¿Ok? Todos tenemos miedo. La incertidumbre nos genera miedo. Es algo natural. Pero, como les digo, a pesar del miedo, hacer nos hace que nosotros cambiemos ese miedo por seguridad. Ujú. Ya. Ujú. La resiliencia, Omni, ¿verdad? Muy bien. Listo. Y en la otra paginita están las emociones en la rueda de... Está mal escrito, ¿ya? Pero vamos a ir identificando cuáles son las emociones básicas, miedo, enojo, tristeza, felicidad, sorpresa y la adversión o disgusto que dice allí. ¿Cuáles son las emociones que devienen de estas 6 emociones básicas? ¿No? Que es la teoría de las emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones que se van desprendiendo? Y esas emociones, ¿cómo nosotros las vamos sintiendo? Para la siguiente clase vamos a hacer la dinámica. Lean bien esta parte de acá, de la rueda de las emociones, porque en la siguiente clase vamos a hacer estas identificación de estas emociones para ir viendo cuándo las sentimos, qué tan presentes están estas emociones en nuestro día a día. Muy bien, vamos a hacer un cuadrito en la siguiente clase. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí hemos terminado nuestra clase de hoy.